En este video vamos a seguir trabajando en esta página radiopaedia.org y seguimos viendo el mismo caso, el caso de Craig Hacking. Vamos a comenzar ahora con el corte sagital. Vamos a hacer un recorrido de oreja a oreja para ver todas las imágenes que vemos en un corte sagital. Después vamos a tratar de observar algunas de las estructuras que podemos ver en estas imágenes. Observemos la oreja y pongamos atención al conducto auditivo externo. Miren, aquí ya lo vemos formándose y tratemos de seguirlo hacia adentro. Miren, hasta ahí llegó. Devolvámonos. Este conducto, miren que al principio no está rodeado por hueso. Aquí no lo vemos, pero es un conducto que es al principio cartilaginoso. Luego, cuando nos vamos acercando hacia el hueso que lo va a rodear es el hueso temporal. Y miren que aquí ya observamos toda una parte ósea que está por debajo del conducto. Esta parte corresponde a la porción timpánica del temporal. Sigamos viendo el hueso temporal. Quedémonos por aquí. Miren que detrás del conducto auditivo externo vemos una estructura que se denomina la apófisis mastoides. La reconocemos pues no solamente por su ubicación por detrás del conducto, pero también porque tiene todas estas celdillas llenas de aire. También en el hueso temporal vamos a ver, quizás por aquí, vamos a ver que está ayudando a formar el arco cigomático y entonces aquí tenemos la apófisis cigomática del temporal. Y también en esta zona ya vemos la parte del hueso temporal que está formando la articulación temporomandibular. Miren que esta estructura es el cóndilo de la mandíbula que se está articulando en esta fosa que es la fosa mandibular del temporal. Voy a devolverme para que veamos un poquito mejor la mandíbula. Aquí podemos ver que todo este hueso corresponde a la mandíbula. Esta parte sería la rama que se va a dividir en dos, la parte más posterior que es el cóndilo mandibular y la parte más anterior que corresponde a la apófisis coronoides. Devolvámonos otra vez, sigamos con el conducto auditivo externo. Ahí ya entonces vamos identificando las estructuras. Miren que aquí ya se volvió óseo y entonces tenemos la porción timpánica del temporal. Si yo sigo hacia adelante, miren que aquí ya estamos llegando, ya seguramente ya atravesamos la membrana timpánica y ya estamos en el oído medio. Aquí alcanzamos a ver una parte, algunos huesecillos, los huesecillos que están en el oído medio. Ustedes más adelante verán cuando vean oído que se pueden hacer imágenes muy específicas de esta zona y se puede ver perfectamente todas las estructuras que están formando el oído medio y el oído interno. Voy a seguir un poquito más hacia adelante a ver en esta imagen que logramos ver. Miren que aquí alcanzamos a ver una parte del oído interno. Miren que este conducto, vean este conducto que se va hacia la fosa craneal posterior. Ese conducto es el conducto auditivo interno. Pero bueno, eso se ve mejor en otras imágenes en las que tengan un mayor énfasis en esta zona. Me voy a devolver otra vez y habíamos quedado por acá. Pero nos faltaba mirar en esta zona, ya vimos el hueso temporal con sus partes, ya vimos la mandíbula, vimos el conducto auditivo externo. Nos falta ver esta zona. Miren que aquí todavía no ha empezado la órbita. Estamos en la pared lateral de la órbita. Y recuerden que la pared lateral de la órbita está formada principalmente por el hueso cigomático y quizás arriba ya tengamos el hueso cigomático articulándose con el hueso frontal. Voy a seguir un poco más hacia adelante y voy a parar
Aquí estamos más o menos en la mitad de la órbita. Tenemos varias cosas que observar en esta imagen. Comencemos con la órbita. Miren el techo de la órbita. El techo está formado por dos huesos. La gran mayoría es la lámina orbitaria del frontal, pero en la parte más posterior, esta puntica corresponde a las alas menores del esfenoides. En el piso de la órbita tenemos el hueso maxilar, que sería todo este hueso que vemos acá. Miren la apófisis alveolar con los dientes insertándose en ella. Y en el centro tenemos el seno maxilar. Aquí detrás alcanzamos a ver un poquito de la fosa pterigopalatina y voy a buscar un poquito una imagen donde se vea mejor el esfenoides. Quizás acá. Esto es hueso esfenoides. Esto recuerden que también es hueso esfenoides, todo esto es esfenoides. Y esto es parte de la apófisis pterigoides del esfenoides. Esto sigue siendo temporal. Recuerden que el hueso temporal, si me devuelvo, aquí ya estábamos en el oído medio, oído interno, o sea que estamos en la porción petrosa del temporal. Entonces esto es porción petrosa del temporal, articulándose con el esfenoides por delante y por detrás con el occipital. Entonces miremos el occipital un poquito mejor. El occipital es todo este hueso, pero aquí estamos viendo una porción bien particular que es la primera articulación que tenemos entre el occipital y la columna vertebral. Aquí tenemos, por lo tanto, los cóndilos, uno de los cóndilos del occipital, articulándose con la cavidad glenoidea o apófisis articular superior del atlas. Voy a continuar y aquí vamos a ir llegando. Vamos a quedarnos por aquí. Aquí todavía no estamos en la línea media, en el puro centro, pero estamos llegando, estamos muy cerca. Observamos la pared lateral de las fosas nasales. Miren que aquí vemos el paladar. Estamos viendo aquí dos huesos, el maxilar y el palatino. Vemos en la pared lateral de las fosas nasales el cornete nasal inferior, que recuerden que es un hueso aparte, y los cornetes nasales medio y superior, que son accidentes óseos del hueso etmoides. Igualmente aquí alcanzamos a ver parte de las celdillas etmoidales y también vemos acá al esfenoides, que está formando el seno esfenoidal en el centro. Aquí tenemos el cuerpo del esfenoides, vemos la silla turca, vemos el dorso de la silla. Entonces en esta zona estaría alojada la hipófisis y esta zona está compuesta por dos huesos. En esta parte más anterior sería el esfenoides y en la parte más posterior es la porción basilar del occipital. Ambos huesos articulados por aquí en algún lugar. Si seguimos con el occipital, esto sigue siendo occipital y aquí vemos el agujero magno. Vayamos a la parte más medial. Quedémonos quizás en esta zona. Aquí vemos el tabique nasal. Miren que aquí ya no se ven los cornetes y por eso sabemos que estamos en la parte medial. Todavía vemos el paladar. Miren que vemos el canal incisivo, que es central. Y miremos primero el tabique nasal. Miren que el tabique nasal está formado en la parte más superior por la lámina perpendicular del etmoides, el etmoides que también lanza hacia arriba esto que sería la apófisis crista galli. Y esta lámina perpendicular del etmoides está articulada con este hueso que no se ve aquí tan bien, pero sería más o menos esta parte, este hueso que es el vómer. El vómer que está articulado con el esfenoides. Aquí vemos entonces la pura línea media
¿Cómo lo reconocemos? Miren que aquí se ve la apófisis odontoides que se está articulando con el arco anterior del atlas. Aquí no se ve muy bien, pero vemos una porción del arco posterior. Y entonces aquí estamos en la pura línea media, observando el agujero occipital. También por delante vemos aquí el frontal con el seno frontal y los huesos nasales. Vamos a seguir un poquito más hacia el otro lado. Y miren que aquí ya estamos en la pared lateral de las fosas nasales, pero de la fosa nasal del otro lado. Observamos entonces el cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Vemos el seno esfenoidal. Vemos las celdillas etmoidales. Voy a seguir. Miren que aquí ya vemos el cóndilo articulado con el atlas. Esto sería hueso temporal, esto sería hueso occipital y esto esfenoides con apófisis pterigoides, esfenoides. Esto sería ala mayor del esfenoides y aquí el ala menor del esfenoides. Vemos igualmente el techo de la órbita con la lámina orbitaria del frontal. Vemos el seno maxilar y todo esto que sería hueso maxilar. Sigo un poquito más hacia allá y aquí ya desapareció el seno maxilar, ya la órbita se está como terminando y miren que ya, aquí ya terminó la órbita. Aquí se ve muy bonita esta articulación, vean, entre el frontal por arriba y el cigomático. Aquí ya vemos otra vez la mandíbula, el conducto auditivo externo, apófisis mastoides y parte aquí del temporal, parte del esfenoides. En esta zona aquí atrás también ya tenemos parte del occipital. Y seguimos y llegamos a la otra oreja. Entonces aquí terminamos el estudio de la proyección sagital.